¿A algún alcalde, alcaldesa le conviene ser parte de una zona metropolitana a su municipio? La Ciudad de México, de haber sido el epicentro del desarrollo urbano, ha quedado un poco rezagado. Pues hagamos algo aparte de un programa de Hoy No Circula para que luego demos paso al Hoy No Respira. La Ciudad de México solita genera 12.500 toneladas diarias de desechos orgánicos e inorgánicos. En tu perspectiva, ¿qué crees que necesitamos para ser la ciudad que queremos o para tener la ciudad que queremos? Juan Key es arquitecto y maestro en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, el organismo que articula la visión técnica y profesional de la gestión del territorio en el país. De igual manera, ha ocupado puestos clave como presidente del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, y es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, por lo que su visión de la gestión urbana es integral, técnica y de largo plazo. El día de hoy estaremos platicando con él sobre el reto impostergable de la coordinación metropolitana. Analizaremos por qué la Ciudad de México y otras megalópolis necesitan urgentemente un organismo de gestión único y cómo la división por límites administrativos impide solucionar problemas de infraestructura, movilidad y medio ambiente, y nos responderá a la pregunta central de este podcast: ¿qué se necesita a nivel técnico y político para construir la ciudad que queremos? Si quieres saber cómo los máximos expertos en urbanismo proponen superar los conflictos de intereses, no te puedes perder esta conversación. Quédate con nosotros, comenzamos. La ciudad que queremos. Un espacio en que se discuten temas sobre la ciudad que proyectamos y la ciudad que queremos. Nuestro objetivo es compartir con personalidades activas en la agenda urbana para hablar de los problemas y retos de las ciudades de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a La Ciudad que Queremos. Mi nombre es Lidia González. Me acompaña como siempre en la mesa Miguel Cheschitz. ¿Cómo estás? Hola Lidia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Auditorio, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez. El día de hoy, pues tenemos un invitado de manteles largos, como todos. Es un arquitecto con una trayectoria muy amplia en el mundo del urbanismo. Hoy por hoy es el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas y está con nosotros Juan Key. Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido al programa. Lidia, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero privilegio estar aquí. No, hombre, gracias a ti, Juan. Juan, a mí me gustaría empezar con la primera pregunta, porque, a ver, tienes una trayectoria incuestionable en materia de urbanismo. Has estado en el gremio muy presente siempre y siempre he escuchado un posicionamiento tuyo en cuestiones metropolitanas. A mí me gustaría empezar preguntándote qué opinas de la desaparición del Fondo Metropolitano. Mira, Miguel, yo creo que la pregunta es muy provocadora, porque el Fondo Metropolitano, que no tenía muchos recursos, tenía cuando menos una virtud, que era reconocer la existencia de problemas metropolitanos en un país donde no hay legislación sobre la materia. Y entonces, cuando se crea el Fondo Metropolitano, se establece un recurso para hacer planes, proyectos, programas y obras en un momento dado que tuvieran ese valor, sobre todo en materia de movilidad o en materia de solución de problemas hídricos. Déjame decirles, el país tiene, salvo las que se acumulan hoy en la tarde, 74 zonas metropolitanas reconocidas. ¿Qué es una zona metropolitana? A ver, una zona metropolitana es un grupo de ciudades que se juntan a través de un proceso de conurbación, así se conocían, es decir, cuando se pierden los límites entre una y otra y se convierte en una unidad. El caso de la zona metropolitana del Valle de México, bueno, es muy reconocido. Una ciudad como la Ciudad de México, con 16 alcaldías, rodeada de 60 municipios del Estado de México, uno de Hidalgo y ya muy cerca de también Morelos. Entonces, una zona metropolitana de este tamaño, que es una de las más grandes del mundo, no tiene mecanismos reales ni de planeación ni de ejecución de obras que le sean comunes. Entonces, para que tengan una idea, cuando estamos hablando de 60 municipios, 16 alcaldías, 3 órdenes de gobierno, ligados en una sola zona geográfica, imagínense los problemas de coordinación, de integración de soluciones, de propuestas y sobre todo de presupuestos
para atender a los 21 millones de habitantes que aquí estamos. Juan, aquí te interrumpo, perdón, pero ¿a algún alcalde, alcaldesa le conviene ser parte de una zona metropolitana a su municipio? En el sentido de, ¿esto implica más ingresos o pérdida de soberanía, de autonomía, y en qué sentido? Mira, cuando en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito, se modificó el artículo 115 constitucional, se le dio mucho más poder del que tenían los municipios a través de sus ayuntamientos. Esto que en principio sonaba lógico, sonaba aceptable, se acabó convirtiendo en un boomerang. ¿Por qué? Porque la ley no les exige coordinarse. Ellos tienen presupuesto para trabajar al interior del municipio. ¿Qué significa esto? Que si se coordinan, lo hacen como cediendo a una petición, a una presión, pero no tienen la obligatoriedad de hacerlo. Ahora, lo importante de una constitución política, primero es que se respete y segundo, que sea favorable a los intereses de los mexicanos. Entonces, los mexicanos que bien o mal, sin desearlo, vivimos en zonas metropolitanas, hoy enfrentamos el problema de que no existen mecanismos de coordinación, no existen mecanismos de financiamiento y no existen condiciones legales para hacerlo, para imponerlo. Les voy a poner un ejemplo, la seguridad pública. Si la legislación entre la zona de la Ciudad de México y el Estado de México es diferente, pues basta con que un delincuente brinque de una entidad federativa a otra para que se le aplique un distinto criterio jurídico, así de ese tamaño. El metro de la Ciudad de México se empezó a finales de los años 60 y se llamaba metro y se sigue llamando metro porque era metropolitano, no porque midiera un metro de longitud. Y entonces, como era metropolitano, ¿qué creen? A 60 años de distancia todavía no puede cruzar al Estado de México. Claro. Ese es el tipo de absurdos en los que vivimos. Entonces, el país necesita una legislación de carácter metropolitano que fije las normas, los criterios, sobre todo en materia primero de planeación. ¿Cómo se puede planear una zona geográfica tan grande que está integrada por varios municipios o por varias entidades federativas? O peor aún, como el caso de Tijuana-San Diego, que son una metrópoli binacional. Claro. Entonces, no existe un mecanismo que regule, que establezca la posibilidad de planificar y de ahí de atender las prioridades más urgentes que genera una zona metropolitana. Déjenme enunciarlas. Se necesita planeación metropolitana. No basta con tener institutos municipales de planeación. Imagínense en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues tener 60 institutos municipales de planeación desconectados como si cada uno fuera una isla. Entonces, el tema de planeación metropolitana es fundamental. Lo han logrado en una sola zona del país, que es Guadalajara. Guadalajara y sus municipios tienen ya un instituto metropolitano, con problemas enormes por salvar, pero por lo menos ya entendieron que hay que visualizar todo el tema geográfico. ¿Qué es lo que habría que copiar, replicar allí de Guadalajara? ¿Qué Bueno, de entrada, crear un instituto metropolitano para la Ciudad de México, otro para Monterrey, otro para Puebla y otros para todas las metrópolis del país. Sí, sobre todo las zonas más conurbadas, ¿no? Porque definitivamente la Ciudad de México le urge un instituto Pero, metropolitano. A no dudarlo. Para no dudarlo. O sea, a no dudarlo. ¿Cómo has visto el desarrollo de la Ciudad de México? Porque hemos tenido a varios invitados en este programa y muchos nos han dicho de los avances que han tenido otros estados. Desde luego Jalisco, desde luego Nuevo León. Y pareciera que en algún momento la Ciudad de México, de haber sido el epicentro del desarrollo urbano, ha quedado un poco rezagado. Pues yo diría que un poco es un término favorecedor. Sí. A ver, yo creo que la Ciudad de México ha tenido rezagos importantes en materia de su desarrollo urbano, si lo vemos desde el punto de vista metropolitano. O sea, parece ser que los gobiernos de la ciudad se empeñan en seguir viendo a la Ciudad de México como si fuera todavía la Gran Tenochtitlan y estuviera rodeada de agua. Eso desapareció hace ya varios siglos. Por el contrario, lo que vemos es que
Hay municipios que son prósperos, como el caso de Huixquilucan, como el caso de Naucalpan, como el caso de Tlalnepantla, y la Ciudad de México se va viendo rezagada. Un indicador claro es cómo ha disminuido la actividad inmobiliaria en la Ciudad de México. Hay inversiones importantes que se trasladan a Querétaro, se van a Puebla, se van a Guadalajara. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, entre otros, hay una verdadera parafernalia en materia de reglamentos y de tiempos de gestión. Les voy a mencionar un dato. Gestionar la construcción de un edificio de cierta altura en cualquier parte de la Ciudad de México puede tomar 4 años. ¿Qué capital, qué financiamiento aguanta un tiempo de espera tan largo? Pues vámonos a algún lado donde los requisitos sean más fáciles de cumplir. Hay un problema aquí entre todas las secretarías que participan en la decisión de otorgar un permiso que, insisto, puede tomar 4 años. ¿Qué significa esto? Pues que ha disminuido brutalmente la inversión inmobiliaria en la Ciudad de México. Cuando mencionas esto de más fácil de cumplir, de pronto, ¿no? Como auditorio quizás podemos pensar en, bueno, esta flexibilidad que se va convirtiendo en discrecionalidad y que luego muta a corrupción. ¿Cómo no llegar a eso con estas facilidades administrativas? A ver, el tema es este. Hay que cumplir más de 50 trámites distintos. 2, muchos de estos trámites van y vienen entre secretarías. ¿Por qué no digitalizar el trámite? Es decir, la forma en que se da hoy favorece la corrupción en forma brutal porque hay que poner un papel arriba de otro, pero eso tiene un precio. Si se digitalizan todos los procesos, pues obviamente nos vamos mucho más rápido. Pensar en un trámite que tome 6 meses sería deseable, no 4 años. Ahora, los costos que esto implica, tanto desde el punto de vista operativo, administrativo, para el gobierno de la ciudad, como para los desarrolladores. Entonces, si yo me puedo tardar menos en otro lado haciendo lo mismo, quiero hacer vivienda, quiero hacer equipamiento, centros comerciales, etcétera, pues me voy donde los trámites sean no más laxos, más rápidos y con menor corrupción. No, y ahí tienes un punto también, porque a ver, que gran parte de este problema que hemos tenido en la Ciudad de México es en parte porque nuestros programas de desarrollo urbano están obsoletos. Tenemos programas de desarrollo urbano como el programa parcial de Lomas de Vistahermosa, que es, Juan, de 1997. Y no se ha logrado actualizar. Y tenemos un reto brutal ahorita con el Programa General de Desarrollo y con todos estos programas que creo que tú has tenido un posicionamiento también muy claro al respecto. Sí, mira. Quiero preguntarte por el Programa Metropolitano de Valle de México, que actualmente, mientras grabamos, está en proceso de elaboración. ¿Cuál es tu lectura de este proceso? Bueno, mira, mi lectura es que va muy lento porque hay demasiados intereses políticos creados en torno a... Déjenme recordarles, cuando se crea el Instituto de Planeación Prospectiva, Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que se establece en la Constitución en el año 2017, si no me equivoco, este instituto se supone que debió haber publicado el programa de ordenamiento territorial en 2020. Hoy no existe. Porque lo que se hizo en aquel entonces se hizo dentro de la CEDUBI, la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta de la República, lo presenta al Congreso, lo presenta de la mano de un plan de desarrollo urbano, pero ¿qué creen? No había una ley reglamentaria que hasta hoy se está discutiendo, la ley de ordenamiento territorial. ¿Qué provocaba esto? Bueno, entre otras cosas, la no aceptación por parte de las comunidades. Recordarán ustedes que aquello fue un tema de mucha dificultad, se acabó cancelando. Pero pareciera que todo estaba diseñado para judicializar procesos. ¿Por qué? Porque yo, desarrollador, hago lo que dice el plan o decido no hacerlo y hago otra cosa. ¿Qué significaba esto? Que al final el gobierno de la ciudad detuviera mi trabajo, detuviera la obra, yo recurría ante un juez, el juez decía,
¿Y en qué ley está establecido que el plan debe de ser como dice la autoridad? Pues en ninguna. Le doy la razón al desarrollador. Claro, te doy el amparo y entonces empiezas a construir y entonces es una forma en la que entonces el juez empieza a hacer urbanismo, se vuelve un eslabón fundamental del urbanismo para la Ciudad de México. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces, a nadie le conviene que los procesos de desarrollo urbano estén en manos del Poder Judicial porque hay, digamos, no hay los elementos normativos o los elementos legales para sustentar el plan y el programa de ordenamiento. Ahora, esto pasa en todo el país. O sea, en la Ciudad de México se ha exacerbado el asunto porque hoy, a 5 años de distancia del primer plan o del primer programa, pues no lo tenemos. Se crea una nueva administración, entra una nueva administración y empieza a trabajar, y hoy están discutiendo la ley de ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Conclusión, sigue vigente lo que tú comentabas, planes que tienen 30 años de antigüedad, que no tienen ya nada que ver con la ciudad que conocemos, que tienen que ver con la ciudad que conocimos, pero que dejaron de ser operativos. La ley ya no los favorece y entonces no hay planes de las alcaldías. Entonces se habla de que las alcaldías hacen lo que quieren. No, yo diría que las alcaldías hacen lo que pueden. ¿Al amparo de qué? Pues de que no hay ley y a río revuelto, pues ahí háganle como quieran, ¿no? Claro, acá, ¿qué es lo que sí o sí tendría que estar en un programa metropolitano? Lo pregunto porque de pronto lo metropolitano pareciera abstracto, en tanto lo territorial quizás tendría que estar más quizás en el programa de la alcaldía misma, que todavía pues no tenemos esa nueva generación de programas, pero ¿cuáles son las prioridades, no? Siempre pues metropolitano nos hace pensar en movilidad, en residuos, seguridad que has mencionado, ¿no? El estrés hídrico. ¿Qué elementos debe contener un programa metropolitano? Bueno, mira, de entrada, un plan que establezca qué hacer en el territorio. Cuando hablamos del territorio en lo general, hablamos también de los municipios, de las alcaldías que lo integran. Ahora, hay 5 elementos que son básicos para que una metrópoli funcione. El tema hídrico. No podemos seguir viendo que la Ciudad de México resuelva su problema hídrico al margen de los vecinos, porque es una sola cuenca, es la cuenca del Valle de México. Entonces, ¿qué haría falta? Un órgano rector en materia hídrica del Valle, una agencia metropolitana responsable del tema que le rinda cuentas a todos. No sería un órgano de gobierno, sería una agencia responsable que tiene la encomienda de los gobiernos estatales y federal del manejo de la cuenca, de la distribución, de la captación, distribución y manejo del agua. Ese es un tema que no se puede seguir obviando. El segundo tema tiene que ver con la movilidad. Obviamente tiene que haber propuestas y planes de movilidad metropolitanos. ¿Qué significa esto? Que el Metrobús cumpla y continúe hasta el Estado de México para no tener que cambiarle el nombre y llamarle Mexibús, o que el metro tuviera extensión suficiente para resolver el problema de movilidad de 15 millones de mexicanos que no tienen acceso a él en la zona metropolitana. O el tema medioambiental, que es patético, ¿no? Tula, donde está la refinería, donde está la hidroeléctrica, que es la más contaminante del planeta, tiene como peculiaridad adicional que todas las cementeras están ubicadas ahí. Entonces, los vientos vienen del norte en la mañana y nos acercan pues todos los desechos de una planta termoeléctrica que quema combustóleo, de una refinería que opera al 30% de su capacidad, y por supuesto de las cementeras que operan al 100%. Todos estos micropartículas llegan a la zona metropolitana y se esparcen. La ciudad, como contraparte y en agradecimiento, le manda las aguas negras por el río Tula para que allá siembren, y es una forma de corresponder la atención. El jitomate que luego nos regresa. Sí, las flujos. A ver, uno dice, el tema metropolitano medioambiental
se tiene que ver con una sola óptica. Sí, una sola cabeza. Y por supuesto, si el 40% de la contaminación del valle viene de allá, pues hagamos algo aparte de un programa de Hoy No Circula para que luego demos paso al Hoy No Respira. O sea, es verdaderamente absurdo. ¿Y para qué les hablo de la basura, los desechos sólidos? La Ciudad de México solita genera 12.500 toneladas diarias de desechos orgánicos e inorgánicos, pero genera 14.000 toneladas diarias de desechos de la industria de la construcción. Ahora, no les quiero platicar lo que genera Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y demás municipios. No hay una política medioambiental metropolitana. Dónde tirar, dónde reciclar, cómo hacerlo, qué hacer con los desechos, cómo convertirlos en energía, cómo reutilizar los desechos de la construcción, que por cierto ya hay un par de plantas en Iztapalapa que ya están reciclando cascajo, pero que no es suficiente. Entonces el cascajo lo vemos cada vez que salimos de México en las carreteras federales acamellonado, porque son... A ver, y en el mejor de las situaciones, porque yo he visto algunas fotografías que hemos alcanzado a ver en medios donde los avientan en las barrancas de Álvaro Obregón, y todo esto van y los avientan ahí, y tienes después ejércitos de gente tratando de liberar estos ríos. Gravísimo. Sí, porque están totalmente saturados. Podemos estar de acuerdo en el consenso de debería haber esta cabeza metropolitana, pero hay obstáculos, ¿no? Y mencionaba pues la parte de autonomía y sobre todo lo financiero. ¿Cómo empezar a hacer consensos en los cómo con el abordaje de estos temas? Bueno, mira, primero, hablaba yo de 5 temas. 1, el de planeación. Todos gastan en planeación. ¿Por qué no hacemos un instituto metropolitano que atienda las necesidades de todos, que haga el trabajo, digamos, grueso, el trabajo general, y luego ya nos vamos bajando al municipio, a las cabeceras municipales, a las alcaldías, etcétera, con una política general de ordenamiento y de desarrollo urbano? Ese es un tema. El tema hídrico, lo mismo, se gasta una fortuna en tratar de ordenar el tema hídrico del valle. Bueno, pues esa fortuna, ¿por qué no la redireccionamos para manejar adecuadamente con una visión de cuenca y no con una visión de municipio? Y nos jalamos todos las medias. No, es que el agua del Cuchamala. A ver, el Cuchamala se diseñó originalmente para el Estado de México. El sistema originalmente se llamaba NZT, que era Naucalpan, Zaragoza, Tlalnepantla. Y el sistema lo que buscaba era alimentar toda esa zona del valle, que es el Estado de México, a través de este esquema con aguas que, por cierto, vienen del Estado de México, aunque el agua sea nacional. Ahora, ¿qué vino pasando? La extracción en la zona de la Ciudad de México y en algunos de los municipios de agua subterránea a través de pozos, lo que ha ido provocando por falta de lluvias y otros fenómenos es la sobreexplotación del valle, que ha provocado enormes hundimientos en buena parte de la Ciudad de México. Entonces, el problema es grave, hay que verlo con una visión integral y no por partes. El tema de movilidad, bueno, todos gastan en movilidad. ¿Por qué no orientar el gasto a una solución que resulte realmente funcional, con visión metropolitana? Déjenme comentarles que las zonas más pobres y más marginadas del Valle de México tienen transporte público, pero casi todo es pirata. Sí, no está ordenado. No, la informalidad está planeado más nuestras ciudades de lo que... Prácticamente la autoridad se hace de la vista gorda. La mayor parte de los asaltos, violaciones y maltratos se da... Microbuses y en todo. Pues sí, no, ni siquiera en las combis, son combis. Por eso es transporte pirata, taxis y combis y microbuses que no tienen autorización oficial. Y sin embargo resuelven la necesidad de movilidad de manera inmediata al menos. Pues es la única. Por eso empezó el gobierno de la ciudad a hacer este tipo de soluciones aéreas a través de El cablebús. el cablebús, que sí resuelven parte del problema, pero llegar a la estación del cablebús en las zonas altas de Ecatepec, Álvaro Obregón, etcétera, implica moverse a través de transportes piratas. Entonces, necesitamos una visión integral de la movilidad y del transporte. Ahora, la vivienda.
es otro tema. Finalmente, necesitamos visualizar la solución de la vivienda con un esquema de carácter metropolitano. Es que no hay suelo, eso es parcialmente cierto. ¿En qué sentido lo comentas, arquitecto? A ver, lo que sucede es que se dice el suelo urbano en el corazón de las ciudades es muy caro. Es cierto, pero ¿por qué no hacemos vivienda vertical? ¿Por qué nos negamos a aceptarlo? ¿Por qué seguimos pensando, como sucedió sobre todo el sexenio pasado, bueno, en varios sexenios desde Fox a la fecha, que hay que hacer vivienda unifamiliar donde sea? Y entonces, ahora lo vemos, viajamos a Puebla, viajamos a Querétaro, viajamos a muchos lugares y hay millones de casitas abandonadas que se hicieron sin conectividad, sin equipamiento, sin servicios básicos y que ninguna autoridad municipal quiere recibir porque implica dotarlos de agua, dotarlos de alumbrado, dotarlos de seguridad y esa gente no está dispuesta a pagar predial. Entonces, ¿de dónde van a salir los fondos? Entonces, la política de vivienda a nivel nacional y a nivel metropolitano ha sido muy errática. No existe en términos reales. Pasamos de los grandes conjuntos de los 70s que funcionaban a hacer vivienda dispersa en todo el territorio. Hay 6,5 millones de viviendas abandonadas. Y el gobierno actual dice, vamos a resolver el problema, vamos a hacer este sexenio 1 millón. Si reconocemos que hay una demanda de 8,5 millones, yo hago cuentas así de tiendita y digo, entonces en 8 sexenios ya resolvimos el problema del año 2020. Pero en 8 sexenios, dentro de 48 años, ya habremos resuelto el déficit. Ahora, en materia de vivienda, tenemos que entender que un tema es el suelo, otro es la variable demográfica que enfrenta este país. Ya no es la pirámide. Algunos dicen tiene forma de chocolate americano como Hershey, donde le está saliendo una panza al centro, la parte alta está creciendo, cada vez hay más población de la tercera edad, que por cierto va dejando de formar parte de la población económicamente activa. Entonces hay una distorsión demográfica que tenemos que atender y que tenemos que entender. Que la composición familiar, que en los años 70 era de 5 miembros por familia, hoy difícilmente alcanza a 3. Que hay parejas del mismo sexo, que hay madres solteras, que hay padres solteros. Esa nueva composición exige una nueva visión de la vivienda y de sus formas de atención. Entonces, ahí hay un tema. El tema energético. Antes de brincar a lo energético y todavía captándote en el programa de vivienda y esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que has mencionado, ¿no? Más de lo que nos has adelantado, ¿cuál es tu impresión en términos de, bueno, si no es suficiente y de qué manera se está haciendo, sobre todo en el marco de suelo, ¿no? De esto de que a veces decimos que no hay suelo, pero a veces, ¿no? Otros pensamos que sí hay, pero no está bien aprovechado o no está distribuido entre quienes, ¿no? Deberían distribuirse. Entonces, más de tu reacción crítica ante esta política de vivienda. Mira, yo creo que podemos abordarlo desde varias vertientes. Uno, ¿cómo lo están atendiendo hoy? Pidiéndole a los municipios que donen tierra para llevar a cabo el programa. ¿Cuál es la tierra de la que disponen los municipios? Fundamentalmente aquella que fue otorgada como zona de donación por desarrolladores anteriores para que ahí se construyera equipamiento urbano, una escuela, una clínica, etc. Normalmente los desarrolladores, que hay que reconocerles que tontos no son, dejaban en los terrenos aquello que algunos decíamos, ellos se comían las pechugas y dejaban las rabadillas al municipio, ¿no? Ese 15% que la ley les exigía. Bueno, ahora esos terrenos se están utilizando para hacer vivienda. Y el equipamiento APA, diría el de la Cheyenne, que no se vale el anuncio, pero ya lo dije, ¿ese dónde lo vamos a poner? No, pues en ningún lado porque ya no se hizo. Entonces, ¿qué está pasando? Seguimos haciendo casitas y no les ponemos una escuela, no les ponemos servicios comerciales, no les damos accesibilidad. Ese es un tipo de terrenos. El otro lo están poniendo los desarrolladores. Entonces son dueños de tierra en muchos municipios, entonces el Infonavit los invita y les dice, pues éntrenle con el terreno y yo les contrato la vivienda a precio alzado, 550,000 pesos por unidad de vivienda y échenle ganas. Entonces
Ahí hay otro ¿Es un esquema exclusivo. atractivo para los actores, dirías? Para los desarrolladores seguramente lo es, porque tenían tierra inutilizada y por supuesto el que el Infonavit le entre, maravilloso. Va a activar. Luego, ¿qué hizo el Infonavit? Hay que decirlo. Reconoce que ellos solitos tienen 650,000 viviendas abandonadas, pero tenían invadidas cerca de 148,000. Bueno, pues estas, pues mejor ya las regularizamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué reconocen esa invasión? Pues porque no sabían qué hacer con la vivienda. La vivienda fue invadida. Ahora, no fue invadida de una en una. Hay grupos dedicados a eso. Claro, por supuesto, y se meten y para sacarlos es un tema. Si los llegas a sacar, como dices, acaban regularizándolos. Y entonces el Infonavit dice, bueno, ya no los vamos a sacar, porque pues es inhumano. Oigan, ¿y los que eran propietarios anteriores en qué libro leen? No, pues ya no sé porque ya se los invadieron, nosotros no los vamos a sacar y además les vamos a permitir que paguen renta y que al cabo de un plazo hasta la compren. Y yo digo, un invasor que no van a sacar está dispuesto a pagar renta. ¿Hay forma de cobrarle? Claro. Entonces, es como la institucionalización del despojo, lo cual es sumamente delicado. Entonces, el tema de vivienda requiere un análisis serio, profundo, donde sí hay suelo, pero hay que ver con qué políticas se puede asignar, desarrollar y utilizar. Entonces, Te dejamos pasar al tema energético antes de regresar de nuevo a las instituciones que se encargan del ordenamiento territorial. Y sobre todo saber qué avances hemos tenido, porque claramente estamos viendo todos los retos que tenemos actualmente. Pero también a mí, yo dejo la pregunta, si hemos logrado algún avance, Juan. Mira, mientras no reconozcamos que las metrópolis existen per se y no nada más en el papel, pues no podemos tener avances porque lo primero que necesitas es crearles el marco jurídico de operación y administración. Entonces, ahí estamos en falta en todo el país hace décadas, No es un tema que haya surgido en estas últimas administraciones. Ahora, como no hay un marco legal, lo que se necesita es pensar entonces en esquemas de organización y operación que resulten viables e interesantes y aplicables para todos. Por eso hablaba yo de la creación de agencias de común acuerdo entre las autoridades, porque ese sí es un acuerdo que pueden tomar los gobiernos de los estados y los municipios, como está haciendo en el caso de Guadalajara. Y pongo el ejemplo de Guadalajara porque les ha costado mucho trabajo, pero ya entendieron que la única solución que tienen es esa. Y esa es la solución que debiera de aplicarse nacionalmente. Cuando hablamos de la creación de agencias, también es como un acuerdo administrativo y un acuerdo de voluntades. Miren, en Francia enfrentaron el mismo problema hace décadas y crearon las agencias y están funcionando. Entonces ellos entienden, oye, cuando menos en 5 temas debiéramos de estar de acuerdo. Los que ya mencioné, planeación, el recurso hídrico, un recurso de cuenca, el tema de movilidad, el tema medioambiental y el tema de vivienda. Cuando menos pongámonos de acuerdo en eso. Ahora, si lográramos un acuerdo en materia energética, bueno, pues sería maravilloso. ¿Por qué? Porque al final del día, en el gobierno anterior, se generó un terrible retroceso por querer volver a los años 60, cuando Adolfo López Mateos se le llenaba la boca diciendo la luz es nuestra. Y entonces se expropió a las empresas extranjeras que prestaban el servicio eléctrico y se creó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad. Como el gobierno anterior miraba con mucha nostalgia al pasado, dijo, hay que volver a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a los privados hacerlos a un lado. Se cancelaron contratos, se violaron condiciones preestablecidas, algunas empresas decidieron irse del país, pero la realidad es que el país necesita con urgencia fuentes de generación de energía si queremos crecer desde todos los puntos de vista. La energía en México es cara, es pobre, es mala. Hay que reconocerlo. Seguimos utilizando la termoeléctrica, seguimos utilizando carboeléctricas y la energía que podríamos aprovechar a través de los medios eólicos, el viento y las celdas fotovoltaicas,
de pronto se quedaron medio en el limbo Rezagadas. porque no hay condiciones administrativas y de gobernanza que le garanticen al inversionista que se van a respetar los acuerdos. Y los nuevos acuerdos pareciera que no le convienen a nadie. Conclusión, seguimos rezagados, vivimos los apagones, vivimos un problema permanente de inseguridad por falta de buen alumbrado público. O sea, las consecuencias son nefastas. Debemos de tener acuerdos metropolitanos y obviamente un acuerdo nacional para la generación de energía que resulte viable y que, como la vivienda, también sea asequible. Entonces, al menos esas 5 cosas se podrían estar plasmando como acuerdos metropolitanos. Restablecer el fondo, por ahí empezamos. El Fondo Metropolitano era ya una forma de reconocer el fenómeno de metropolización y era una forma de darle recursos a los gobiernos para que atendieran este tipo de problemas que estamos comentando, que son fundamentales en términos de atención, no por un tema de gobierno, por un tema de atención a los ciudadanos. O sea, los gobiernos se deben a nosotros. Los ciudadanos estamos en posición de exigir que las cosas se den para que tengamos una calidad de vida a la que tenemos derecho. Claro. En esta línea, las instituciones, o por ejemplo la propuesta de agencias que nos compartes, un poco pensar en los 3 niveles de gobierno y sus instituciones que ordenan el territorio. Te he escuchado en otros espacios comentar esto de SEDATU no funciona. Un poco de que nos digas por qué no funciona, cómo debería implementar mejor, ¿no?, sus estrategias ahí en colaboración con INSUS, pues por ahí a nivel federal, y luego la parte de INPLANES, cuáles son los que funcionan y por qué. A ver, déjame decir, yo no digo que la SEDATU no funcione. Yo lo que digo es que la SEDATU se queda corta porque tiene visión sexenal. Miren, cuando nace, se construye sobre el esqueleto de lo que fue la reforma agraria, incluso con sus oficinas y con sus espacios. La reforma agraria tenía la vieja misión de regularizar la tenencia, regularizar el tema de los ejidos, zonas comunales, etc. Todo un tema, que por cierto ahí sigue, y siguen los litigios y ahí va. Entonces, la SEDATU, que hablaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, no ha podido superar la reforma agraria. O sea, ¿dónde está el desarrollo agrario que se ofrece a través de la Secretaría? Pues es muy precario. Entonces, desarrollo agrario, territorial y urbano. Para poder tener un desarrollo territorial hace falta un programa de desarrollo territorial que esté institucionalizado. No se puede hacer con visión de corto plazo. Lo que le hace falta, en mi opinión muy modesta, y yo respondo por mis dichos, al país es un Instituto Nacional de Planeación. Y déjenme decirles por qué. El INEGI es un generador de enormes cantidades de información que no solo lo hace en cantidad, sino lo hace también en calidad. Ahora, toda esa información que empezó por la construcción de una gran cartografía a nivel nacional y que hoy tiene que ver con los censos y tiene que ver con situaciones de empleo, con situaciones económicas, debieran de ser los insumos que utilice un instituto para planear al país con una visión de 30 años, no con una visión sexenal. Sí, por supuesto, que son los retos que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? O sea, Que no se cumplen, no se atienden. Entonces, ¿qué hizo China, por ejemplo? Ok, podríamos decir el régimen chino, comunista, dictatorial, autoritario, sí, pero cambió la historia de su vida en 25 años. Como dijo aquel innombrable, haya sido como haya sido, lo lograron. Ahora, ¿qué significa esto? Que han sabido planificar y que se han dado cuenta de que lo importante es construir un país, cuando menos a una generación de distancia. sí, por supuesto. Eso es clave. Entonces, los planes sexenales debieran de orientarse en función de ese gran plan, de gran visión, de tal suerte que cada gobierno en sus campañas políticas, en lugar de andar ofreciendo lo que ofrecen, podrían decir, la primera etapa del plan dice esto, me ciño a cumplirla de esta manera y con estos medios. Y entonces los candidatos podrían estar discutiendo sobre cómo cumplir mejor las metas que establece el plan y no estar inventando un país cada sexenio con los resultados que hoy padecemos, ¿no? Sería muy Entonces, ideal.
yo no digo que la SEDATU no funcione, pero la SEDATU es parte del gobierno federal y hace lo que el presidente en turno considere que debe hacer en función de su plan nacional de desarrollo con una visión seccional. Entonces, no ordena el territorio eficazmente porque, como dijo aquel, no tiene ni dientes ni uñas para hacerlo. Entonces, una cosa es que tú creas que debe de ser así y otra cosa es que yo la cumpla. Que se ejecute. Entonces, por ahí el asunto no camina. ¿Qué hacen? Cuando nació, toman el esqueleto de la reforma agraria, se llevan la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, que estaba en Sedesol, crean nuevos instrumentos, desaparece el CORET, nace el INSUS. Yo no niego que estén haciendo un gran esfuerzo con las limitaciones que les marca una visión de carácter seccional con una política pública que se dicta ahora desde Palacio Nacional. Entonces, no funciona porque no tiene visión de largo plazo, no tiene metas claras en el largo plazo, no tiene un plan de país. Por mucho que digan que la 4T tiene una visión de país de largo plazo, pues perdón, pero no. Arquitecto, y en lo local, y concentrándonos en lo que sí funcionan estos implanes que tienen autonomía jurídica y técnica. A ver, los implanes que funcionan lo hicieron por una razón que yo considero que es fundamental. Los ciudadanos, al saber que se iba a crear un Instituto Municipal de Planeación, se integraron como observatorios ciudadanos. Entonces, una cosa interesante, déjenme darles, por ejemplo, el caso de León, o el caso de Hermosillo, o el caso del propio Guadalajara. Empezaron a funcionar bien, primero, porque reconocieron que la planeación no se podía hacer en función de los 3 años del alcalde, sino cuando menos en un periodo de 9 años. Es decir, ya estábamos hablando de una visión de mediano plazo, cuando menos. 2, se gestionaron como organismos autónomos de la administración central municipal. ¿Esto qué significa? Que les empezaron a dar patrimonio propio y facultades jurídicas propias. Se constituyen organismos ciudadanos de observación como observatorios y esto trae como consecuencia que los ciudadanos vigilan que el actor administrativo, que es el presidente municipal, cumpla con lo que dice el plan y no haga sus caprichos. Y entonces empezaron a jalar bien. Estos municipios que han sido exitosos, uno puede visitar León, puede visitar Guadalajara, puede visitar Hermosillo y ve que hay resultados. No sé si sepan, pero hace 2 o 3 años la Fundación Bloomberg hizo un concurso mundial de innovación en las ciudades. No sé si lo sepan. A ver, uno de los ganadores fue la ciudad de Hermosillo. Entraron 650 ciudades, hubo 15 ganadores y uno fue Hermosillo. ¿Y saben por qué? Porque el Instituto Municipal, de la mano de una mujer espléndida en términos de conocimiento, inventó un mecanismo para levantar el reciclaje en la ciudad a través de darle trabajo a las mujeres en un programa que se llamó Biciclando, o sea, en bicicleta y reciclando. Y entonces empezaron a captar desechos, sobre todo aluminio, plásticos, etcétera, de los pequeños comercios, los llevaron a centros de acopio y de reciclaje. Y del 2% que reciclaban cuando empezó el programa, hoy se recicla cerca del 20%. Es poco, pero se incrementó 10 veces. ¿Esto qué significa? Que una visión ciudadana de la mano de una gente que tiene idea de la planificación puede lograr importantes avances. ¿Hay órganos ciudadanos específicos que tengan impacto en la evaluación de iniciativas de política pública en materia de ordenamiento territorial? No. Ninguno. No. Y es lamentable esto. A ver, es muy lamentable porque se supone que cada vez que se lanza un programa de ordenamiento, un plan de desarrollo, se somete a una consulta pública. Y yo me pregunto qué tan pública es la consulta, porque cuando se hace pública, lo que se dice pública, siempre rechazan el programa. Véase cuando se quiso aplicar en la administración anterior el programa de ordenamiento. De plano, a Milpalta, cuando lo iban a aprobar, Milpalta dijo, conmigo, si saben contar, descártenme. Entonces se iba a autorizar un programa de ordenamiento de la ciudad donde una alcaldía dijo, a mí que me esculquen, yo no juego. O sea, la consulta pública
no satisfizo las necesidades de las comunidades. ¿Cómo provocar un ejercicio de participación ciudadana legítimo que no congele todas las iniciativas? ¿Cómo te lo imaginas? A ver, mira, yo creo que el principal obstáculo, déjenme mencionarles ahorita el caso de Acapulco. Acapulco devastado por el huracán Otis, luego viene John y inunda todo, y luego el gobierno manda despensas, y uno dice, ¿y las despensas cómo las ocupo si no tengo abrelatas, no tengo estufa? ¿Cómo caliento frijoles? Sí. Dice uno, bueno, a pesar de otras, por no mencionar otras irregularidades. Hoy se plantean una serie de obras. Y esas obras no tienen el consenso de la población. O sea, el gobierno toma decisiones que no toman en cuenta el interés de la población. ¿Por qué lo digo? Acapulco tiene 850,000 habitantes, la mitad vive en condición de pobreza, Claro. muchos en condición de pobreza extrema. ¿Ustedes han escuchado en algún medio o en alguna red social que haya un programa de construcción de vivienda en Acapulco ordenado? No existe. No, No. le hicieron palitos y cartón y vuelvan a hacer su casita precaria. Si uno, por el amor de Dios, Sí, y hasta arriba por la sierra. Ahí. en el anfiteatro. Sí. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente realmente perdió la vida? ¿Cuántos salieron volando por los Yaris a 300 kilómetros por hora? ¿Dónde quedaron? Sí, no tiene, el gobierno no tiene la más remota idea de los números. A ver, bueno, sí la tiene, pero no le conviene hablar de números, ¿no? Cierto. Siempre hay otros datos. A ver, lo que quiero decir es que ningún programa funciona a espaldas de la población y sin el consenso popular. Al final, yo como ciudadano tengo el derecho de sumarme con otras organizaciones para oír opiniones y crear consensos. No se puede seguir imponiendo el desarrollo urbano. Nosotros como asociación mañana empezamos un congreso en Guanajuato y aprovecho para lanzar comercial. Nos disculpamos. ¿Mandé? No va a salir a tiempo, nos disculpamos por ello. No me digas. Este programa va a salir hasta 2026. Quizás cortar esto, pero platícanos del... Pero déjenme contarles. El tema del Congreso es urbanismo participativo y resiliente. ¿Qué quiere decir? Si el 60% de la población urbana de México vive en condiciones de pobreza o de marginación, el 60% prácticamente, si consideramos que más del 50% de la población económicamente activa vive en la informalidad, que no tiene derecho al seguro social, ya no hay seguro popular, no tiene acceso a Infonavit. ¿Qué pasa? Vive en la informalidad en zonas de alta informalidad. ¿Qué necesitamos buscar entonces? Soluciones donde si la gente ha sido capaz de construir su vivienda como ha podido, donde ha podido, y con algunos apoyos municipales, también hay que decirlo. Entonces lo que hace falta es crear un programa participativo, donde la población diga qué necesita, los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros, hagamos lo que no hemos hecho nunca, ponernos a su servicio, no imponerles soluciones para que vivan como yo creo que deben de vivir. Claro. Lo que necesitamos saber es cómo quieren vivir y nosotros cómo les ayudamos para lograrlo. Que eso se dice simple, pero creo que ha sido siempre un reto, ¿no? Normalmente es al revés. Sí, pero es un reto que o acometemos Claro. o no vamos a ninguna parte. En México se terminan la escuela de arquitectura cerca de 20,000 estudiantes al año. ¿A dónde van a ir a trabajar aparte de Uber, Didi? Perdón, otro comercial. Lo que hace falta es crearles espacio. Si la mayoría viven y son originarios de barrios populares, ¿por qué no crear incentivos para que regresen a desarrollar su actividad profesional ahí? La gente sí tiene recursos y sí paga. Ya te entiendo, o sea, creo que aquí lo que ha faltado es volver a construir al arquitecto de pie a tierra, que camina a la calle, que escucha las necesidades, que entiende a la población para que de ahí pueda proyectar y pueda hacer una generación de políticas. A ver, desde que la Revolución Mexicana se institucionalizó, los gobiernos descubrieron que lo mejor era pues actuar como el papá de todos.
Entonces, yo te doy, yo te cuido, yo te protejo. Tú no tienes que hacer gran cosa, nomás vota por mí y vas a ver cómo yo te voy a ir ayudando. El resultado de este protectorado absurdo es que la población ha perdido capacidad de iniciativa. Y entonces pareciera que a los gobiernos no les conviene que la población tome acción, que se organice, que los estudiantes vayan a los sitios donde realmente está el trabajo y donde puedan construir no solo consensos, sino construir obras de la mano de la población, asesorarlos. La gente está dispuesta a pagar sus planos, sus diseños estructurales, sus diseños de instalaciones. Todos queremos vivir mejor. Hace falta profesionales que volteen a vernos. Entonces, a eso me referiría yo con urbanismo participativo, donde nosotros, cambiando el esquema, vayamos a las comunidades, les ofrezcamos servicios no gratuitos. Claro. Les ofrezcamos servicios. Que eso también dignifica la profesión, ciertamente. Y dignifica al usuario. Claro. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir mejor. Yo te puedo ayudar. Las cosas tienen un costo. Hagámoslo juntos. Pero para ello hay un pequeño detalle. ¿Cómo le damos certidumbre a la tierra donde están asentados? Porque resulta que la mayoría, por muchas razones, son posesionarios y no propietarios. Al ser posesionarios, no tienen forma de acceder a un crédito porque no hay garantías. Claro. Entonces, hay que darle certeza jurídica a la tierra. Pero ¿qué crees? Cuando nuestros padres o nuestros abuelos se asentaron aquí, empezaron a hacer cuartitos para sus hijos. Pero ¿qué crees? Ya los hijos se pelearon porque se casaron y pues ya no se llevan entre ellos. Entonces hay que crear una figura que es el condominio familiar que permita crear espacios privativos dentro de cada vivienda para que cada familia, con certeza jurídica, pueda gestionar el crédito que le convenga para mejorar, ampliar o modernizar su vivienda. Es todo un tema. Tenemos los urbanistas que meternos en ello, pero la sociedad también tiene que saber que esas cosas sí tienen solución. Alguna vez yo le decía a un grupo de notarios en el Estado de México, oye, ¿por qué si existe el mes del testamento, no se puede crear el mes de la titulación? Claro. ¿Por qué lograr certeza jurídica en el terreno donde vivimos es tan complicado? Y sin embargo sí se puede institucionalizar el despojo de la noche a la mañana. Hay una gran contradicción en ello. Entonces yo creo que los urbanistas podemos impulsar la participación y empezar a crear mecanismos. Les voy a poner un ejemplo ahora de este congreso en Guanajuato, aunque la entrevista salga el año que entra. Este congreso en Guanajuato tiene una virtud. Logramos que el Instituto Municipal de Planeación convocara un concurso de lo que le llamamos urbanismo táctico, es decir, que las comunidades de mano de estudiantes de la Universidad de Guanajuato hicieran propuestas para mejorar su espacio público. Hay 4 ganadores, la idea es premiarlos y la idea es impulsar que el gobierno municipal los construya. Y entonces estaríamos hablando, oye, es muy poquito, sí, pero es un principio de interacción entre la autoridad municipal, la universidad y los ciudadanos de a pie en esas comunidades para empezar a producir beneficios que les acerquen a ellos mejores condiciones de vida, mejores condiciones de espacio público. Es así de simple. Oye, es muy difícil, sí, como decía aquel, si fuera fácil cualquiera lo haría, pero creo que tenemos que dar el primer paso. Juan, justo ahí para ir cerrando este programa, es la pregunta que te quiero hacer. En tu perspectiva, ¿qué crees que necesitamos para hacer la ciudad que queremos o para tener la ciudad que queremos? Mira, yo creo que la ciudad que queremos tiene muchas aristas, porque no queremos lo mismo los que vivimos en una zona que los que viven en otra. Pero yo creo que hay cosas que son un común denominador. Yo quiero abrir la llave de mi baño y que salga agua. Yo quiero salir de mi casa y que no me asalten. Yo quisiera disponer de energía barata. Yo quisiera que alguien recogiera la basura y la trasladara a un sitio de destino final. Yo quisiera correr menos riesgos, porque por razones de pobreza me tuve que instalar en las laderas de un cerro o en el fondo de un arroyo, que son zonas altamente vulnerables.
Entonces, la ciudad que queremos tiene que ver con la atención, con una mejor calidad en la gestión y atención de los riesgos. Yo quisiera que mi colonia no se inunde, que esto no suceda en forma recurrente. Yo quisiera poder llegar a mi trabajo y vivir en el sector formal de la economía, pero las condiciones económicas pues me obligan a vivir en la informalidad, porque como muchos de los productos que se venden y la gente los compra vienen de contrabando, pues mejor pongo un puesto, me pongo de acuerdo con una autoridad local y vendo. Eso no es mejorar la condición y por lo tanto no me permite vivir en una ciudad ideal. Una ciudad ideal tiene que ver con una ciudad de derechos, tiene que ver con el derecho a la ciudad, tiene que ver con tener mejores condiciones de seguridad para todos, tiene que ver con una condición de movilidad que a todos nos permita desplazarnos con seguridad para llegar a tiempo a cumplir con nuestra obligación de llegar al trabajo, de llevar a nuestros hijos a la escuela, de que ellos se desplacen también con seguridad. Estamos muy lejos de lograr la ciudad que queremos por el camino que vamos. Muchísimas gracias, arquitecto. Un gusto haberte tenido en este espacio, este repaso que nos compartes de las condiciones de lo que funciona, lo que no, lo que es la intención que sí, pero bueno, no del todo. Y esta ciudad diferenciada, ¿no? Que mencionas en este queremos, que pues no es un nosotros homogéneos, sino pues muchas partes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias, auditorio. Gracias, Lidia. Recuerden de suscribirse a nuestro canal. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día.